En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios los guarda, amados hermanos. Los felicito a ustedes por el amor que Dios ha puesto en el corazón de ustedes, no solamente para relacionarnos correctamente con otros hermanos, sino para amarle a Él. Como dijo el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y porque Dios ha derramado amor para amar la palabra de Dios debemos de amarla, porque es palabra que ha salido de la boca y del corazón de Dios para edificar nuestras vidas y consolarnos, para darnos esperanza y vida eterna. Como dijo Pedro al Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Estamos pues aprendiendo a la luz de las Escrituras cómo relacionarnos. Bueno, en la enseñanza anterior vimos cómo nos relacionamos o debemos de relacionarnos en amor. Amaos los unos a los otros. He ahí una relación de amor. Hoy vamos a estudiar también cómo debemos de relacionarnos con una actitud y un espíritu de siervo. Eso también es importante. Una actitud de humildad, de mansedumbre, de servicio. En realidad, la Biblia dice que debemos de servirnos los unos a los otros en el amor de Cristo, y que somos siervos los unos de los otros. Yo soy siervo de todos mis hermanos, y todos esos hermanos son siervos de mí. Todos debemos relacionarnos entendiendo y comprendiendo que un deber nuestro como cristianos es servir a los demás. Así que en Gálatas capítulo 5, verso 13 y 14, el apóstol Pablo dice estas palabras: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, sino más bien deben de servirse los unos a los otros en amor. Aquí Pablo dice que no debemos de usar la libertad para hacer lo malo. La libertad es la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Somos seres libres. Entonces debemos de servirnos los unos a los otros en el amor. El servicio a los demás es la vocación de la iglesia. Cuando nosotros tenemos amistad o nos acercamos a los hermanos que conocemos, porque conocemos a hermanos de otras iglesias locales, conocemos hermanos y hermanas de otras denominaciones. Esa es la iglesia visible de Cristo. Y cuando nos acercamos, debemos de acercarnos pensando que somos siervos de los demás, que estamos para servir a los demás. Y la verdad que esto es un principio necesario, porque dígame usted, hermano y hermana, ¿hay alguien que no necesite del servicio de otra persona? Vivimos en un mundo herido, un mundo maltratado, un mundo donde los seres humanos están desintegrados y donde hay mucho, pero mucho sufrimiento y dolor. Entonces, debemos nosotros entender que debemos de servir a los demás, que debemos de servir a los hermanos. Debe de haber en la iglesia ese espíritu
espíritu de siervo. Ese espíritu de siervo y de servidumbre que hubo en Cristo Jesús. En la Biblia, las profecías que se refieren al Señor, se le llama al Señor el siervo del Señor. Y se le llama el siervo sufriente porque el Señor vino a dar su vida en un sacrificio para expiar los pecados de todos nosotros. Él dijo en una ocasión, ¿recuerdan cuando los discípulos, dos de los discípulos querían sentarse en el reino de Dios, uno a la derecha y otro a la izquierda, y utilizando a su propia madre, la madre vino y se acercó al Señor y le dijo, quiero que me hagas un favor? ¿Y cuál es ese favor? Dijo el Señor, ¿qué quieres que yo te haga? Bueno, casi nada, dice ella, que en el reino, cuando tú estés reinando, mis dos hijos, entonces uno esté a la derecha y otro a la izquierda de ti. Y el Señor le dijo que eso no era suyo darlo, era un asunto del Padre. Y luego aclaró que nosotros no estamos aquí para buscar el poder, la gloria, el honor, la autoridad sobre los demás, de ninguna manera, porque la vocación de la iglesia es servir. Es servir, esa es nuestra vocación. Como el Hijo del Hombre, dijo Cristo, poniéndose como ejemplo para todos nosotros. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Si Cristo no vino para ser servido, entonces nosotros tampoco estamos para ser servidos. Él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate, en un sacrificio de rescate redentor por muchos. Ese es el ejemplo. Debemos de tener un espíritu de siervo, una mente de siervo, no una mente de una persona altiva, soberbia, que busca su propio bien y que siempre anda buscando tener autoridad sobre los demás y ponerse en señorío sobre los demás. De ninguna manera. Recuerden que ya hablamos en las predicaciones anteriores que nosotros solo tenemos un Señor. En la iglesia, usted y yo no somos señores, somos siervos. Y siervos dispuestos a servir al Señor y a servirnos los unos a los otros. Así que en las relaciones humanas entre el cuerpo de Cristo, todos somos siervos. Dice Pablo que debemos de considerar a todos los demás hermanos que conocemos y que nos relacionamos con ellos como si ellos fueran superiores a nosotros. Esa es la actitud correcta. Esa. No como si nosotros fuéramos superiores a ellos, sino como si ellos fueran superiores a nosotros. Eso lo dice Pablo en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Y luego, un poquito más adelante, pone a Jesucristo como un ejemplo, que estando en condición de hombre se hizo siervo, siervo de Dios. Y como dijo Jesucristo también en otra ocasión, yo no he venido a servir, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y también dijo, ustedes me llaman a mí Señor y me llaman Maestro, y dicen bien porque yo lo soy, yo soy el Señor, yo soy Dios, dijo Jesús. Pero yo, el Señor, estoy aquí como el que sirve. Estoy aquí como el que sirve. Miren cómo tenía Jesús esa mente, ese espíritu de siervo. Eso es lo que debemos de tener nosotros. Eso de estar peleando, que cuando se pelean, cuando hay disensiones, pleitos, iras, contiendas entre los cristianos, eso es porque nadie se considera siervo de los demás, sino que se consideran superiores, señores sobre los demás.
y esto provoca disensiones, pleitos, contiendas. Las contiendas a veces se dan en las instituciones como la familia y otras instituciones porque nadie quiere asumir la actitud de servidumbre. Nadie quiere estar sujeto a la autoridad de nadie. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con otros hermanos, debemos de hacerlo desde la perspectiva de que somos siervos. Debe haber en nosotros la mente de un siervo y el espíritu de un siervo, y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, como dice Pablo en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Y esa es la vocación de la iglesia. En la iglesia estamos solo para servir y servir y servir a todo ser humano. En nuestro país hay gran necesidad de que podamos servir a los demás, porque como hay tanta gente, la gente necesita de una iglesia de Cristo que tenga compasión de ellos. Como Cristo dijo, tengo yo compasión de la gente porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Jesús se presenta ante nosotros como el siervo sufriente, ¿va? Y también la Biblia dice que existe el don de servicio. El que sirve, hágalo con solicitud. Hay que seguir sirviendo. Hay gente que tiene un don de servicio muy especial y muy notorio en las relaciones interpersonales en la iglesia local. Son gente disponible a servir. No todos tienen este don, pero todos debemos de ser siervos y todos debemos de servirnos a los unos y los otros. Y todo este servicio tiene que hacerse en el amor que ama incondicionalmente y en el amor de Cristo que no hace acepción de personas. Entonces también, además de relacionarnos en una actitud de siervo, debemos de relacionarnos también correctamente dentro del cuerpo de Cristo y los unos con los otros con un espíritu de mansedumbre. La humildad y la mansedumbre son virtudes gemelas, son virtudes que se relacionan la una con la otra. Cristo dijo, ustedes que van a ser líderes y columnas de la iglesia, refiriéndose a sus discípulos, a los que en el futuro se les iba a llamar apóstoles, dice, vosotros, dice, que vas a servir, tienen que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Gálatas, amados hermanos y hermanas, capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguna persona en la iglesia, hermano, en la iglesia, es sorprendido en alguna falta, es sorprendido en algún pecado, en alguna falta, en algo incorrecto que haya o que esté haciendo, bueno, ustedes que son espirituales, ¿verdad?, que han madurado, que han crecido en esta virtud del amor y han tenido conocimiento cada vez más y más del Evangelio, vosotros que sois espirituales deben de restaurar a la comunión con Dios y a la comunión con los hermanos a esa persona, y se debe de hacer en un espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, dice la Biblia, no sea que también tú seas tentado. Es decir, si van a restaurar a alguien, considérense a sí mismo, piensen de sí mismo de que también nosotros somos débiles, frágiles, y que nosotros podemos también ser tentados, así como es tentado y ha caído en tentación a esa persona que ha sido sorprendida en una falta. Y sobrelleven los unos a los otros las cargas
y cumplan así la ley de Cristo. Así pues, hermanos, eso es importante, la mansedumbre y la humildad. Y estas son cualidades que debe de tenerla toda persona que tiene cargo y liderazgo en la iglesia. Si esa persona que tiene cargo y liderazgo y autoridad en la iglesia no es humilde ni es mansa, esa persona va a ser causante de un montón de problemas en la iglesia. No está apto para ejercer autoridad porque no es humilde ni es manso. Todo lo contrario, es altivo, soberbio, de un carácter horrible. Entonces ese líder va a causar divisiones, herirá a los otros hermanos. Y eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere es que las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo sean realizadas con un espíritu de servidumbre, de humildad y de amor. Así que cuando nos acercamos a una persona para exhortarla, para hablarle, para restaurar su vida espiritual, debemos de restaurarla con una actitud de mansedumbre. Debemos nosotros entender que somos un organismo, que la iglesia es una, y que debemos nosotros ponernos en el lugar de esa otra persona que ha pecado, de esa persona que ha caído en falta, y ponernos en los zapatos de esa persona, identificándonos con ella, y en un espíritu de mansedumbre, de amor y de humildad, hablarle con amabilidad y restaurarle, enseñarle el camino correcto, volverlo a poner en el camino correcto de justicia que Dios quiere que nosotros caminemos. Además, debemos de entender que somos personas propensas a caer en pecado, y entonces debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Nosotros que nos acercamos para aconsejar a otros, para guiar a otros, para restaurar a otros, nosotros también debemos de tener cuidado, porque esa otra persona que estamos restaurando ha caído en pecado, ha mostrado debilidad, fragilidad. Pero nosotros también somos débiles. Nosotros tenemos áreas donde somos bien vulnerables y donde el enemigo puede atacarnos y donde nosotros podemos caer en pecado. Entonces se requiere de que la persona que está restaurando a otra persona sea una persona espiritual, sabia y consciente de sus propias debilidades. A nivel ministerial, hermano y hermana, a nivel de pastores, de líderes, de diáconos, de diaconisas, de personas que ocupan cargos como cabeza de ministerios, esas personas que están ahí a cargo a nivel ministerial, se recomienda a que esas personas deben de ser maduras, son los líderes. Estos son los que deben de restaurar a los que han caído, a los que son más débiles y sobrellevar las cargas de los demás, las debilidades de los demás. Muy bien, hermano, entonces hemos visto aquí cuán importante y cuán maravillosas deben de ser las relaciones en el cuerpo de Jesucristo. Debemos de relacionarnos así como dice la Biblia, que si alguno ha caído en falta, entonces que los espirituales vengan y lo restauren con un espíritu humilde y manso, porque también cualquiera de la iglesia, cualquiera puede caer en pecado. Y recuerden la máxima de Jesucristo, que la repetía muy a menudo, que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Bajo ese concepto de humildad,
nosotros debemos de restaurar a los demás y relacionarnos con los demás. Así que mañana continuaremos hablando de estas cosas. Mientras tanto, se restaura a los demás. Si le toca hacer un regaño o un reclamo, hágalo, pero en espíritu de mansedumbre y humildad. Esto va también con los padres de familia, de la manera grosera en que quieren corregir a sus hijos e hijas, con gritos, con soberbia, con altivez, con violencia de palabras y a veces hasta con violencia física. Se les olvida que la Biblia dice que si vamos a restaurar a alguien y ponerlo en el camino correcto, debe de ser con un espíritu de mansedumbre. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga, amada hermana. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.